sin más, entramos al tema y el tema que nos reúne esta noche es para hablar sobre patología difusa del tiroides. ¿Por qué el ultrasonido? El ultrasonido es un procedimiento no invasivo, que es inocuo, muy bien tolerado por el paciente, no requiere ningún tipo de preparación, sedación ni inmovilización. Hay buena definición de las estructuras anatómicas, no presenta ningún tipo de contraindicación, es un estudio relativamente de bajo costo y todo esto lo hace una excelente herramienta para evaluar al paciente una vez que hemos hecho nuestra evaluación clínica. Vamos a hacer un breve recuento de la embriología porque, como vamos a ver, es un órgano muy importante. De hecho, es el primer órgano en desarrollarse. El primordio tiroideo viene de un engrosamiento del endodermo. Más o menos a los 22 a 30 días forma un divertículo que desciende adherido a la faringe. Y a la séptima semana se va a ubicar aproximadamente entre el tercer y sexto anillo traqueal. En la semana 11 ya hay formación de coloide y para el tercer mes de vida intrauterina ya hay producción de hormona tiroidea. ¿Verdad? Entre la semana 10 a 13 se forman proteínas específicas esenciales, tiroglobulinas, peroxidasa. Si esto falla, entonces va a dar lugar a la dishormonogénesis. Para la semana 20, el eje hipotálamo-hipófisis ya es funcional. Entonces, aquí en este ejemplo, vemos cómo ella se origina, ¿verdad? En el foramen ciego, en la base de la lengua, desciende por este que es el conducto tirogloso para llegar a su posición definitiva anterior a los anillos traqueales, como podemos apreciar acá. Desciende por delante del hioides y por delante del cartílago cricoides. Está ubicada entonces en el compartimiento infrahioideo, en la región mediana y anteroinferior del cuello. Ella recibe su nombre de tiroides porque Wharton, que es un anatomista y es el que la describe, le da este nombre porque le parece al escudo que utilizaban los griegos y este es lo que significa la palabra tiroides. Sus relaciones anatómicas son medial, con laringe y tráquea. Anterolateral a cada lóbulo van a estar las estructuras musculares, el esternoioideo, esternotiroideo, homoioideo y los músculos esternocleidomastoideo. Posterior a la misma están las paratiroides y el músculo largo del cuello. Es importante tener en cuenta que posterior al lóbulo izquierdo va a estar el esófago. Esto es importante que siempre lo recordemos en nuestra interpretación. ¿Cómo lo examinamos? El tipo de transductor, transductores lineales de alta frecuencia, hoy en día transductores de banda ancha, lo cual permite, ¿verdad?, de utilizar o jugar con las frecuencias de acuerdo con el grosor del panículo adiposo, si es una persona obesa, y hay personas que tienen panículo adiposo aún siendo muy delgadas, con el objetivo de tener una buena definición desde piel, celular subcutáneo, la glándula tiroides en todo su espesor. Y aquí vemos en este ejemplo el esófago. La anatomía la podemos definir, esto es en un niño, los músculos, el esternotiroideo, el esternoioideo, el esternocleidomastoideo más lateral, y posterior el músculo largo que está a ambos lados. ¿Verdad? Entonces, la vascularización va a estar dada fundamentalmente por la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa o de la carótida común. Y la tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical o puede ser también rama de la subclavia. Son variantes normales que podemos encontrar. El diámetro más confiable cuando evaluamos la tiroides viene siendo el diámetro anteroposterior. ¿Okay? Y generalmente este va a oscilar entre 1.5 a 2 centímetros con un espesor del istmo no mayor de 4 milímetros. Las características, el patrón ecográfico es un patrón homogéneo, granular fino, con un aspecto cóncavo del contorno anterior. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay veces que no vemos mucho aumento, pero ya simplemente esta modificación en su forma nos orienta a que algo puede estar ocurriendo. Y debemos tener en cuenta que la adolescencia
generalmente, sobre todo en las niñas, puede haber un aumento de tamaño de la glándula. Existen múltiples tablas, ¿verdad? E inclusive tablas por regiones, porque va a depender un poquito de la disposición del yodo, aunque hoy en día eso no es un problema, o es un problema menor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Una tiroides normal, comparativamente acá, un aumento en el volumen del istmo, y vemos cómo se pierde esa superficie cóncava anterior. Entonces, considerar que el tamaño de la tiroides va a variar con la edad, con el sexo, el peso, la talla y la superficie corporal. Está relacionada con la ingesta de yodo y va a depender también mucho de la experticia del operador, ¿verdad? Esto es muy importante. Como les dije antes, aumentan de volumen durante la adolescencia debido a un incremento en la actividad metabólica. Entonces, importante, y desde el punto de vista ecográfico, lo que mejor podemos aportar es tamaño, características ecográficas y la evaluación de las estructuras vecinas, sobre todo los ganglios linfáticos. La ecogenicidad la vamos a ver que es mayor que el tejido muscular, con una ecotextura fina, homogénea, y presencia de una cápsula muy bien definida, ligeramente ecogénica, que no siempre es perceptible, esto va, pero es lo que vamos a encontrar. Y la porción del istmo en el corte longitudinal, definir exactamente su relación con los anillos traqueales. Podemos evaluar con Doppler su vascularización con mayor facilidad, vemos los vasos periféricos, pero también hay vasos en el espesor. Y la velocidad pico sistólico en promedio normal está entre 20 a 40 centímetros de segundo, no mayor de esto, con una velocidad diastólica de 10 a 15. Realmente de manera regular no hacemos una evaluación cualitativa, no estamos midiendo velocidades. Generalmente lo hacemos más de tipo cuantitativo, o sea, qué tan vascularizada está la glándula o no. Con esto de base, pues vamos a entrar a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad tiroidea difusa, que es un grupo de patologías que están bien caracterizadas, que ocasionan o generan una disfunción de la glándula tiroides, que puede ser de origen autoinmune o no autoinmune. Entonces están el bocio, la tiroiditis autoinmune y las tiroiditis no autoinmune. El bocio es un aumento de volumen de la glándula tiroides que está muy relacionado con la deficiencia de yodo, pero hay otras causas que puede ser difuso o nodular. Y el paciente puede estar eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo. Es decir, en ocasiones va a venir el paciente referido por un aumento de volumen del cuello, pero sus hormonas tiroideas y su, su aspecto físico y su clínica no aportan nada que hable de disfunción de la tiroides. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá una pequeña que consulta por aumento de volumen, ella es eutiroidea y vemos esa glándula difusamente aumentada de tamaño, de bordes cóncavos, con aumento en el istmo. La tiroides multinodular, vamos a tener que hay una apariencia heterogénea, o sea, vamos a ver definir nódulos en el espesor de la glándula, nódulos que pueden tener ecogenicidad variable, ¿no? A veces de aspecto coloide, con pequeñas zonas quísticas ubicados en el espesor o hacia la periferia, y estos cambios quísticos generalmente secundarios a cambios degenerativos, como puede ser la presencia de zonas de hemorragia o de contenido coloide. Puede haber la presencia de calcificaciones y zonas de fibrosis, y en estos casos es importante, ¿por qué? Porque el ultrasonido va a permitir detectar o diferenciar aquel nódulo que pudiera tener características sospechosas y amerite una punción. Y en este caso, pues guiar la misma. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a apreciar, ¿verdad? Una glándula aumentada de tamaño, de aspecto nodular, irregular, con nódulos de diferente tamaño, en donde puede haber un desplazamiento de las estructuras vasculares, de las estructuras musculares, inclusive en ocasiones de la tráquea. Vamos a evaluar la vascularización y
Ya entrando entonces a lo que es las tiroiditis, tenemos la tiroiditis autoinmune, en ellas las tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves-Basedow y otras que realmente son variación, como es la tiroiditis silente, es aquella que cursa sin mayor sintomatología. Tiroiditis posparto generalmente es a partir del parto hasta un año después, pacientes que presentan con clínica de tiroiditis, o la tiroiditis iatrogénica secundaria a medicamentos como la amiodarona, el propanolol y medicamentos ricos en yodo o que contienen yodo como algunos antitussígenos. Y las tiroiditis no autoinmunes, que las vamos a mencionar y las vamos a ver como son la tiroiditis aguda supurativa, la tiroiditis subaguda, tiroiditis también conocida como tiroiditis de Kervine, que es quien la describe, y la tiroiditis de Reed. Entonces, en la tiroiditis autoinmune, vamos a tener que estas son las causas más comunes de disfunción tiroidea en niños y adolescentes y en poblaciones con un adecuado consumo de yodo. Está la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común en niños, la enfermedad de Graves-Basedow y estos se van a presentar tanto con hipo o hipertiroidismo. Generalmente, la tiroiditis de Hashimoto se relaciona con hipotiroidismo primario, la causa más común. Es descrita en 1912 por el doctor Hakaru Hashimoto con una predilección por el sexo femenino, en niños la causa más común del hipotiroidismo y en el adulto más común en la mujer en la edad entre 30 y 50 años. Es una enfermedad autoinmune crónica mediada por linfocitos. Este proceso lo que ocurre es una infiltración linfocitaria de la glándula tiroides que va a llevar a una destrucción del folículo tiroideo. Entonces, inicialmente el paciente va a presentar con hipertiroidismo para luego caer en hipotiroidismo. Y ellos se caracterizan porque a nivel de laboratorio tienen títulos altos de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y de la antitiroglobulina. La clínica es la clínica característica del hipotiroidismo y como médicos que somos y nuestra formación es clínica, tenemos que evaluar todo esto en el paciente porque es importante para nuestra interpretación de las imágenes. Nosotros vamos a unir lo que el paciente refiere o lo que el médico tratante refiere y nosotros confirmamos con los hallazgos que vamos a ir observando. Entonces, estos pacientes generalmente van a referir ganancia de peso, caída del cabello, fragilidad de las uñas, resequedad de la piel, depresión, irregularidad menstrual y poco tolerancia al frío. En muchas ocasiones son pacientes que inclusive vienen referidos del psiquiatra porque presentan estos cuadros de depresión. La presentación es variable, hay una presentación difusa y hay una presentación de tipo nodular. Hay una relación entre la ecogenicidad de la glándula y el tamaño glandular. Entonces, hay también varios trabajos publicados donde se relaciona la hipoecogenicidad con niveles de la hormona estimulante del tiroides y esto se relaciona con la actividad inflamatoria y la presencia de los anticuerpos antitiroideos. Mientras más o menor sea la ecogenicidad, mientras más hipoecoica sea la glándula, se habla de que hay mayores niveles de la hormona tiroidestimulante y mayor actividad inflamatoria. Esto ya ha sido demostrado. Y hay una variedad de patrones de presentación ecográfica que los vamos a ver. En esta glándula podemos encontrar aumento en la vascularización, sin embargo, es variable. El aumento es variable. Y esto se dice o que ocurre debido a la liberación de factores angiogénicos y de citoquinas, es lo que va a producir. Existe un trabajo en el cual se estudió el valor del ultrasonido en predecir la enfermedad autoinmune del tiroides y se encontró que había un valor predictivo positivo del 88.3% y un valor predictivo negativo del 93%. Mientras mayor
mientras la glándula sea más hipoecoica y más heterogénea, esto está relacionado con una mayor disfunción tiroidea. Y con esto les permitió a ellos elaborar, y se ha utilizado de base y de referencia en muchas otras publicaciones, para indicar la importancia del ultrasonido en la evaluación de estos pacientes, porque muchas veces, a pesar de que no haya aún alteración bioquímica, o sea, no hay alteración en los valores en sangre, vemos que los cambios en la ecogenicidad, a la larga, el paciente va a desarrollar el hipotiroidismo. Y aquí algunos trabajos en donde apoyan esto que les estoy diciendo. Hay bastante literatura al respecto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocítica crónica autoinmune, en la cual hay un aumento indoloro de la glándula con una presentación que puede ser sin alteración inicial en las pruebas hormonales, puede presentarse el paciente también con el bocio e inclusive en etapas más tardías los podemos ver ya con una atrofia de la glándula tiroides por el mismo hecho de que la misma a veces es asintomática. Si el paciente no tiene clínica de hipotiroidismo. ¿Okay? Y esto hace a veces que el paciente tenga recurrencia hasta que él finalmente cae en un hipotiroidismo. Eso más o menos es la evolución de la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista ecográfico, vamos a encontrar una glándula hipoecoica aumentada de tamaño, que en la fase aguda, sobre todo, va a tener unos bordes lobulados de aspecto nodular, con una vascularización aumentada que es variable, con un patrón heterogéneo, con presencia, dependiendo de la variedad, de pequeños nódulos y bandas fibrosas, y sobre todo en la etapa, en la evolución, en la fase final, hay una disminución del tamaño de la glándula y un predominio de esas bandas, de esas fibrosis que la glándula presenta. Con una alta frecuencia se asocia con otras enfermedades autoinmunes y hay el riesgo de enfermedad maligna, sobre todo en aquellos pacientes que presentan con zonas nodulares y nódulos que tengan calcificación. Vemos entonces la glándula aumentada de tamaño, micronodular, bordes lobulados, con o sin los septos fibrosos. Y acá vemos varios ejemplos. Se habla de que puede haber una variación o una hipoecogenicidad que afecta una parte de la glándula, no necesariamente todo, y hay algunos trabajos, hay algunos autores que esto, de acuerdo con esto, la gradúan, ¿verdad? En grado 1, si es menos de un tercio, grado 2, cuando hay más de un tercio de la glándula comprometida, y grado 3, si toda la glándula es hipoecoica. Y aquí vemos este ejemplo donde esta glándula, más que todo, una porción de la misma y el aumento en la vascularización de la misma. Un pacientito de 12 años con el antecedente de Hashimoto, que está en tratamiento, recibiendo su Eutirox, y sin embargo vemos cómo aún la glándula está bastante aumentada de tamaño, y si ustedes ven, y por eso es muy importante en el seteo de la imagen, para visualizar los bordes, como estos tienden a ser ligeramente lobulados, a pesar de que no vemos como tal un nódulo o una zona nodular en la glándula. Y el aumento de volumen del istmo. El mismo paciente, hacemos el Doppler y apreciamos el aumento en la vascularización. Entonces, otra clasificación de esta tiroiditis, en el caso de la pseudonodular, tipo 1, cuando es un aumento exclusivamente del lóbulo piramidal, y vamos a ver es que este aumento es en la porción central de la tiroides. En el tipo 2 es micronodular hiperecoico. Entonces definimos pequeños nódulos hiperecoicos en el espesor de la glándula y bandas hipoecoicas periféricas, o que son las que nos permiten delimitar estos nódulos. Y aquí otro ejemplo, ¿verdad? Donde apreciamos la glándula marcadamente aumentada de tamaño y vemos, en este caso quizás algo mixto, hay nódulos hipoecoicos, pero presencia de pequeños nódulos
hiperecoico de localización central y periférica y de manera difusa en toda la glándula tiroidea. Como una variante de estos nódulos hiperecoicos está la presencia del nódulo único, llamado también white knight, o la traducción que sería caballo blanco, y se dice que esto corresponde con un nódulo o una zona de regeneración dentro del cuadro de la tiroiditis de la presentación. Y entonces vemos una tiroides que realmente hay una cierta heterogeneidad del parénquima, ven un patrón, diríamos que micronodular, y este nódulo único y hiperecoico muy bien definido, vascularizado cuando realizamos el Doppler o complementamos con el Doppler color. El micronodular hipoecoico, ya venimos hablando de esto, entonces la glándula presenta ese aspecto, fíjense, lobulado y múltiples zonas hipoecoicas de manera difusa y también conocido como piel de jirafa. Y se atribuye pues a estas bandas hipoecoicas, perdón, nódulos hipoecoicos con bandas de mayor ecogenicidad periféricas. El tipo 4 es el tubérculo de Zuckerland, que realmente corresponde a un lóbulo de la tiroides que se hipertrofia y lo vemos rodeado de tejido hiperecoico o fibrosos generalmente ubicados en la parte posterior, puede ser superior o inferior en relación con las glándulas paratiroides. Un ejemplo en esta paciente de 41 años y vemos esa glándula nodular predominantemente hipoecoica, ligeramente reducida de tamaño, aunque el volumen esté normal, pero es una glándula que tiene un aspecto hipotrófico. Y aquí podemos apreciar cómo existe algo de vascularización que generalmente lo vamos a encontrar es en las bandas estas de tejido fibroso que rodean las zonas nodulares que observamos. Este otro paciente en la cual ya ella tiene realmente una atrofia, es una paciente hipotiroidea y fíjense el volumen de esta glándula es de 3.5 cc. Aún hay vascularización muy escasa y solamente en ese componente hiperecoico y hacia la periferia. Entonces, marcada disminución de volumen, fíjense que sacamos el volumen y el total de la glándula es 1.2 cc. Esa es la evolución que vemos en estos casos. A pesar de lo pequeña, fíjense que podemos definir estructuras vasculares. Entonces, de una glándula marcadamente hipoecoica, nodular o discretamente hiperecoica nodular a una glándula pequeña, marcadamente hipoecoica con bandas fibrosas. Luego tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune en la cual generalmente está asociado a una historia familiar. Y aquí lo que está ocurriendo es que hay una gran producción de anticuerpos que actúan sobre los receptores de la hormona estimulante del tiroides, la TSH, y entonces ellos lo que van a ocasionar es una elevación muy importante de la hormona tiroidea, del T4, y esto va a presentar entonces el paciente con clínica de hipertiroidismo. Es la causa más común de hipertiroidismo endógeno, con una predilección igualmente por el sexo femenino, con una incidencia entre los 20 y 50 años. Y estas pacientes sí vienen con una clínica de bocio, exoftalmos, mixedema pretibial, con alteraciones en el laboratorio, aumento del T3, el T4 y una disminución del TAS, de la hormona tiroideo-estimulante del TSH serio. También pueden haber anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, pero nunca con los niveles que vamos a ver en el Hashimoto. Entonces la clínica, pérdida de peso, el exoftalmos, que a veces es muy evidente, inclusive en ocasiones vemos que el paciente ingresa al consultorio y ya cuando lo vemos nos estamos dando cuenta que él está hiperactivo, inquieto, ¿verdad? Tienen poca tolerancia al calor, son ansiosos, presentan taquicardia, se quejan de temblores y pues tienen ese cuello aumentado por el bocio.
Aquí vamos a ver también un aumento difuso y simétrico de la tiroides que incluye al istmo. En ocasiones en el Hashimoto el istmo no se ve tan aumentado, pero aquí no hay duda que él va a estar aumentado, con unos bordes que pierden la convexidad, son unos bordes más que todo tipo convexos y no cóncavo, perdemos esa concavidad que teníamos, ¿verdad? Pero son más rectos, no son tan nodulares como los que describimos anteriormente. Y el patrón es un patrón hipoecoico heterogéneo, y quizás lo más impactante cuando hacemos este estudio es el aumento en la vascularización, que no solamente vamos a ver un aumento en la cantidad de vasos, en el número de vasos, sino que vamos a evidenciar la presencia de shunts, vamos a ver vasos con aliasing, y es lo que se conoce con el nombre de infierno tiroideo. En este caso, la actividad inflamatoria realmente no tiene una correlación con la función tiroidea. Es una niña que la traen por un aumento súbito de volumen de la glándula tiroides y con una clínica de inquietud y mucha intranquilidad. Y cuando hacemos el Doppler, fíjense cómo esa glándula, ¿verdad? Como si prendiéramos un arbolito de Navidad, completamente llena de color, múltiples vasos, y vemos la cantidad de aliasing que presentan por lo que ocurre acá, que vamos a encontrar si unas altas velocidades de flujo, si isonamos estos vasos. Con mayor frecuencia hacemos la evaluación de la arteria tiroidea inferior. En la etapa inicial va a ser una glándula grande o normal, pero generalmente hay un aumento de volumen, y en etapas tardías pues ella puede estar hipovascular y pequeña. Estos pacientes pueden presentar periodos de remisión y reactivación del proceso. Entonces la glándula a veces puede reducir de tamaño, inclusive la ecogenicidad normalizarse, y luego nuevamente aumentan de volumen, se vuelve hipoecoica y con un alto flujo vascular, haciendo esas crisis de hipertiroidismo. Aquí una paciente, 32 años, y fíjense que lo más evidente, ¿verdad? En el Hashimoto podemos ver aumento en la vascularización, pero quizás esta es la gran diferencia con respecto entre ambos procesos. La gran aumento en la vascularización en el CRES base. Glándula aumentada de tamaño, aumento en el istmo, aspecto lobulado, hipoica heterogénea. Realizamos el Doppler, este es un paciente que estaba en tratamiento, aumento en la vascularización y un aumento en las velocidades, ¿verdad? Otro ejemplo, y vemos esto que realmente es impresionante. Todo el espesor de la glándula está aumentado en su vascularización. Esta es otra paciente con una historia de 10 años de hipertiroidismo en tratamiento, y actualmente ya la refieren en sus controles actualmente a hipotiroidea, ¿verdad? Y vemos cómo la vascularización de la glándula ha disminuido de manera importante. Entonces acá otros ejemplos, aumento de volumen de la glándula, vemos que es una glándula hipoecoica, es variable la heterogeneidad de la glándula, pero lo que sí de manera consistente vamos a observar es ese aumento en la vascularización, y creo que esto es algo que ustedes se van a llevar y no se nos olvida, ¿no? Porque es toda la glándula. Istmo no respeta realmente la misma. Y ya en etapas, digamos, de evolución de la paciente, pues puede haber una disminución con una atrofia de la glándula, poca vascularización, prácticamente nula, y una glándula que, fíjense, se vuelve bastante ecogénica. En cuanto a las tiroiditis no autoinmunes, la tiroiditis de Kerbein o granulomatosa subaguda es una enfermedad inflamatoria no supurativa de la glándula. Su etiología se dice que es
relacionada con procesos infecciosos de vías respiratorias, generalmente procesos virales, mayor frecuencia en la mujer, y produce generalmente dolor, un dolor de tipo agudo. Y se dice que es una exposición a antígeno tiroideo secundario a un daño celular inducido por el virus. Es un proceso generalmente autolimitado. Y con mucha frecuencia el paciente consulta es por dolor, eso es el principal síntoma, aumento de volumen, ¿no? Muchas veces comienza de un lado y a las horas o a las 24 horas está en el otro lado, con sensación de fiebre, dificultad para tragar, mucho dolor. Puede haber clínica de hipotiroidismo transitorio y la presencia de inflamación de los ganglios. Y entonces el paciente consulta porque hay un aumento inicialmente en un lado, posteriormente en el otro, y cuando este aumenta, el otro va reduciendo. Y lo característico de esto es que son zonas mal definidas, generalmente subcapsulares. Al Doppler, la evaluación Doppler, vamos a encontrar que ellas son generalmente avasculares y vamos a encontrar ganglios inflamatorios en las cadenas laterales, raro que los veamos pretraqueales, con una fase de recuperación que va de 3 a 5 meses. Puede haber una zona nodular residual, pueden evolucionar hacia atrofia con hipotiroidismo, pero en su mayoría ellos retornan a la normalidad. Y esto hace difícil el seguimiento porque como el paciente ya se siente bien, generalmente no regresa a un control, ¿verdad? No hace una continuidad del estudio. Este es un ejemplo de una paciente que inicialmente hubo algo de dolor en el lado izquierdo, pero el dolor y el aumento de volumen en el lado derecho la llevó a consultar y la disfagia y el hallazgo es esto. O sea, una zona hipoecoica, fíjense, bordes mal definidos que realmente por imagen, sin saber la clínica, nosotros pensaríamos que esto es algo realmente de aspecto sospechoso y maligno, pero la clínica pues nos está diciendo que el hallazgo ecográfico no es de preocupación, pero que sí es importante el seguimiento para nosotros corroborar que esto desaparece y el tejido regenera, y si queda un nódulo residual, qué características tiene el mismo. Es muy, muy importante. Otro ejemplo, entonces vemos glándula aumentada de tamaño y aquí vemos los múltiples ganglios de tipo inflamatorio, de tipo reactivo en las regiones laterales del cuello. En cuanto a la tiroiditis aguda supurativa, es un proceso raro, generalmente ocurre en niños y sobre todo en varones con una relación 10-7, más común del lado izquierdo, inicio brusco, fiebre, dificultad para tragar y con el antecedente de infección de las vías respiratorias. Hay que, cuando encontramos este tipo de proceso, evaluar bien el cuello para descartar la posibilidad de anomalías anatómicas que pudieran ser la causa, como pueden ser quistes branquiales, persistencia del conducto tirocloso o alguna fístula que esté dando lugar al proceso. Pueden ser también secundarios a una punción de la glándula. Y entonces, ¿qué vamos a ver? En los ejemplos que le voy a mostrar por casualidad, pues todos son varones, niños, en este caso un niño de 10 años, que consulta por aumento de volumen, dolor, y vemos cómo el proceso es una masa hipoecoica heterogénea que inclusive se extiende hacia el celular subcutáneo, con cambios de tipo inflamatorio y una celulitis periférica. Acá otro ejemplo, está la glándula y vemos esta zona heterogénea que se extiende con compromiso del celular subcutáneo periférico a la glándula. Importante tener en cuenta que pueden haber nódulos malignos en la evaluación, que ya la aproximación pues va a ser diferente, que estos van a ser hipoecoicos, de bordes mal definidos, no, ausencia de halo, presencia de microcalcificaciones, presencia de flujo vascular intranodular, que estos son
características que ya nos van a decir que estamos ante un proceso de otra etiología, y el rol del ultrasonido consiste en esto, en nosotros poder definir y orientar las imágenes que vamos observando. La tiroiditis de Riedel, que les debo imagen porque esto realmente no he tenido un caso, pero bueno, es una tiroiditis en la cual hay una gran fibrosis y son glándulas pequeñas, difícil, duro, encontrar o que las veamos nosotros por ultrasonido. El rol del ultrasonido, confirmar la presencia de tejido tiroideo, evaluar su morfología, su vascularización, importante el tamaño de la glándula. El ultrasonido es muy preciso en evaluar la ecogenicidad y la textura de la glándula tiroides, definir sus márgenes, su vascularización, y esto va a permitir diferenciar patología difusa o nodular del tejido normal. Es importante, es una gran herramienta de pesquisa en pacientes con riesgo de cáncer de tiroides, nos permite evaluar los ganglios cervicales y nos permite hacer guía de procedimientos intervencionistas. Y entonces, con todo esto, espero pues haber cubierto lo que es la patología difusa. Les doy las gracias por la invitación